familia. Amén. Así que ella con cada uno de nosotros. Dios me les bendiga, mis amados. Estamos agradecidos del Señor que podemos estar con todas estas personas, en especial muchísimos jóvenes, compartiendo en este momento la palabra del Señor. Bendigo de una manera muy especial a todos los jóvenes que están involucrados en este ministerio. De verdad que creo que es de una bendición o de gran bendición para todos los que pueden escuchar la palabra de Dios a través de Google Meet o Google Meet. Ustedes conocen más que yo. Estamos un poquito afectados de la garganta, pero aún así le damos la gloria al Señor que nos permite ser instrumento en esta ocasión para predicar su palabra. Bendigo a todos los que están, a Jency, a Jocelyn, a Veneranda, a Franklin Ariel, mi hijo, Antonia, Anthony, Dios te me bendiga, Jenny Patricia, el Señor te guarde, de verdad que es una bendición. Para entrar a lo que es ya el tema de principios fundamentales de la familia, tenemos que saber que la palabra de Dios tiene que ser nuestro punto de partida, nuestra punta de lanza, para que pueda haber en la familia esos principios que le permitan estar unida, que le permitan mantener un temor hacia Dios. Amén. Entonces el libro de Deuteronomio, capítulo 6, gloria al Señor, hablando Jehová a los padres, les dice a estos que deben de hablarle a sus hijos, a sus generaciones de Dios. Y le dice, háblenle en el camino, háblenle de la palabra al acostarse. Óyeme, que estén como frontales. Escríbele esa palabra en sus manos, porque no podemos hablar de principios cuando la palabra de Dios no esté presente. Amén. El hermano Salomón o el proverbista Salomón le habla a la familia. El micrófono, por favor. El proverbista Salomón, gracias, le habla a la familia, o no a la familia, le habla al marido, le habla al papá, le habla al esposo, le habla a la esposa y le dice, instruye al niño. Capítulo 2 de Proverbios. Instrúyelo. Y luego de que éste llegue a viejo, pues no se apartará de él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando hablamos de principios, hablamos de inicios. Y los inicios, ay, cuidado. Los inicios, aleluya, del ser humano tienen que estar bien fundamentados en la palabra de Dios. Los inicios o los principios de la persona, del ser humano, debe de estar bien fundamentado en lo que es el temor hacia Dios. Los principios, aleluya, de nosotros deben de estar bien arraigados en lo que es una búsqueda continua de la presencia de Dios. Y usted me dirá, hermana Esmeralda,
Y entonces, para tener esos principios fundamentales en Dios, en su palabra, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se hace esto? Y yo les puedo decir lo siguiente. Lo primero, yo les dije a ustedes que si vamos a hablar de principio, estamos hablando de inicios fundamentales en la familia. Lo primero que tiene que hacer una familia es buscar la presencia de Dios, es involucrar a Dios en sus asuntos, es decirle al Señor, queremos que tú estés con nosotros, queremos que tú te involucres en nuestras actividades, en nuestros quehaceres, en todo lo que conlleva nuestra vida, decirle a Dios que se involucre con nosotros. A veces involucramos a amigos, a hermanas o a hermanos, sean estos carnales o sean estos de la fe. Y hay una situación que lamentablemente se da, y es que no siempre ese hermano o esa hermana está en la misma dimensión o que tú quieres estar. A veces te lleva o te guía a unos niveles que no necesariamente sean los correctos. Hermana, pero ¿y si son cristianos? Sí, también, no necesariamente, aunque sean cristianos, te llevan a lo correcto. Hay un grupo de cristianos que tienen unas ciertas teorías que no siempre te conllevan a Dios, que no siempre te promueven o te ayudan a que te mantengan en un temor hacia Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber con quiénes nos codeamos, con quienes nos ajuntamos. Esa persona me suma en lo espiritual, esa persona me suma en lo secular. No. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago detrás de ella? ¿Qué es lo que hago andando con él o con ella? Tienen que buscar personas que le suman para que esos principios no sean desviados de lo que es el temor de Dios, que tiene que ser lo primero que debe de reinar, no solamente en la familia, sino en todo ser humano que se disponga a servirle a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la familia debe de saber, en este caso mamá y papá, que los principios que debemos de promover en nuestros hijos deben ser principios llenos de temor hacia Dios, lleno de una búsqueda constante hacia, reitero, la presencia de Dios en la vida de ese papá, en la vida de esa mamá y por ende también en la vida de los hijos. Estamos hablando de los principios fundamentales de la familia. Y si hay alguien que está interesado en que esos principios sean primordial en la familia, es Dios. El primero que está interesado de que esos principios sean una realidad en los matrimonios, en los hijos, en los amigos, en los hermanos, es Dios. Por eso es que Dios se interesa en decirle al pueblo de Israel que se reúnan, que le hablen de la palabra de Dios. ¿Pero de cuál palabra? De cómo Dios, aleluya, había obrado de manera poderosa en ese pueblo de Israel que en aquel tiempo estuvo por un tiempo largo cautivo en Egipto. Entonces Dios se interesa en decirle a ese padre, enséñale al hijo, enséñale a tus hijos de cómo yo los saqué,
con mano fuerte, de cómo yo me he manifestado a la vida de cada uno de ustedes, de cómo yo me he manifestado sosteniéndole, sanándole, libertándole. O sea, a los hijos hay que hablarle de quién es Dios, de cómo ha sido Dios con ese matrimonio, con esa madre, con ese padre. A los hijos hay que decirle las necesidades que han habido en ese matrimonio y cómo Dios le ha ayudado a suplirla. A los hijos hay que decirle cómo estuvo enfermo mamá o cómo estuvo enfermo papá y la mano poderosa de Dios intervino para sanarle, intervino para ayudarle, intervino para suplirle. Aleluya. Entonces hay una necesidad. Me da mucha tristeza, y es que en el libro de Jueces dice la Biblia que había una generación que no conoció a Jehová. ¿Cómo puede ser esto? Que hay una generación hebrea, una generación judía que no conoció a Dios, cuando Dios le habla a ese hombre, le habla a esa mujer y le dice que agarren a sus hijos y que le hablen de la palabra en el camino, al acostarse, al levantarse, que le hagan saber a esos hijos, a esa generación, quién es Dios. Y dice el Señor, enséñenle a que me teman, enséñenle a que me amen. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestras familias, quién es Jehová Dios, cómo se le teme a Dios. A Dios se le teme porque está mi mamá ahí presente. A Dios se le teme porque después mi papá me da una pela. No, a Dios se le teme porque Él es Dios, porque Él fue el que nos creó, porque Él fue el que nos hizo. A Dios se le teme porque Él es el creador, el que nos formó. Por eso a Dios se le teme. A Dios se le teme porque nos ama independientemente, incondicionalmente. Dios nos ama. Y ese mismo amor desinteresado que Dios tiene para con nosotros, también debe de existir de nosotros para con Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Amén. Nosotros no podemos ignorar cuáles son estos principios. Yo les decía, amén, gloria al Señor. Y yo les decía que los principios son los inicios, pero estos deben de ser fundamental. Estos deben de ser fundamental. Estos deben de ser de gran importancia. Estos deben de ser de gran valor. En el tiempo en el que nosotros estamos, se hace una necesidad mayor de que esos principios se reflejen en nuestras vidas. Escuchaba a un pastor en días atrás diciendo que está preocupado porque la antorcha que le vamos a ceder, le vamos a traspasar a esta generación, la antorcha está encendida, pero esta generación no sabemos en qué pie está parada. ¿Pero por qué se dice esto? Porque los valores, los principios fundamentales que debe de tener la juventud, que debe de tener la familia, no se están viendo. ¿Qué vemos nosotros a nuestro alrededor? Los padres fumando droga, los padres fumando juca, un reguero de tatuaje por todos los lados. En vez de formar a nuestras niñas y tenerla con una buena ropita, que se cuiden, que no sean objeto de que puedan ser violadas por ningún perverso. No, le ponemos la faldita mientras más corta, mejor. La ropita mientras más sexy, mejor. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que enseñar a nuestras niñas, a nuestros niños, a cómo vestirse,
a ser cristianas temerosas. Ay, esto no es nada. Ay, mi mamá lo usa. Si mi mamá lo usa, imagínese usted, ¿cuál sería el ejemplo que se puede dar a nuestros hijos? Si el primero que dice mala palabra en la casa es mi papá, ¿qué se puede esperar de que el hijo no diga también la mala palabra? Si el irrespetuoso es el papá, es la mamá, ¿qué se puede esperar entonces del hijo? Si el que habla mentira es el papá, es la mamá, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede entonces esperar de esta juventud que va creciendo? Pero triste es que sí hay un papá y sí hay una mamá que está enseñando en valores, en principios fundamentales de la palabra. Y entonces como que la generación que va subiendo dice, ay hombre, este es lo que es un religioso. Esta es, o este es un exagerado. Eso no es así. Las cosas ya cambiaron. Eso es mentira del diablo. Jehová sigue siendo el mismo. La Biblia dice que en Dios no hay mudanza, ni hay sombra de variación, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Jehová será Jehová. Amén. Amén. Entonces, tenemos que mantener esos valores, esos principios en la palabra. Nosotros no podemos ignorar que sí hay pilares que están haciendo un trabajo hermoso para que la familia, nuestros hijos, se formen, se fortalezcan en los caminos del Señor. No porque yo quiero, porque el Evangelio, yo pasé por el Evangelio. No. El Evangelio también está pasando en ti. Amén. Y hay una situación que se está dando. Y es que estamos convertidos a Cristo, pero no estamos arrepentidos del pecado. Y cuando digo estamos convertidos a Cristo, lo digo porque hay muchos que van a la iglesia y entienden que porque van a la iglesia ya ellos están convertidos y arrepentidos. Muchas veces estamos convertidos, pero no estamos arrepentidos. Y el Señor dice que nos convirtamos y que nos arrepintamos, que nos convirtamos a Él, que le reconozcamos a Él, gloria al nombre del Señor, y que nos arrepintamos del pecado. Estamos en un tiempo, hermano, en el que el pecado ahora mismo tiene que asquearle a la sociedad, a la familia, a los jóvenes, a nuestros hijos, tiene que asquearle. Cristo viene pronto y ahora más que nunca tenemos que servirle con amor, y ahora más que nunca tenemos que servirle como lo que Él es, como Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, principios fundamentales de la palabra de Dios, principios fundamentales en Dios. Eso no puede pasar desapercibido en la persona de nadie, ni de mamá, ni de papá, ni de hijo joven, ni de hijo adulto, y mucho menos de hijo adolescente. Siento mucha tristeza cuando escucho cristianos que dicen, ay, es que yo lo traigo, pero él es con el celular en la mano que se tranquiliza. Ay, yo le digo que vengan, pero tú sabes cómo está esta juventud, cómo está esta adolescencia, estos muchachos rebeldes. Enséñale a amar a Dios. Enséñale a amar a Dios. A veces hay que decirle, ponerle a esos jóvenes un espejo de otros. Mira cómo está fulano. Mira cómo le fue a Perencejo. Tú quieres que te vaya a ti de esa misma forma. Uno no quisiera que ni a fulano ni a Perencejo le vaya mal. No, al contrario, que le vayan bien. Pero vamos a ver por qué a ese fulano y a ese Perencejo le fue mal. Porque fue un desobediente, porque fue un rebelde. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a esta juventud
Cuando digo nosotros me refiero a los padres. Y no quiero ver jóvenes que quizás estén escuchando esta conferencia, este mensaje, este conversatorio, porque quiero llamarlo más un conversatorio, porque quiero hablar con ustedes. Quizá dirán, pero mi papá no es cristiano, y entonces, ¿qué esperanza tengo yo? Usted tiene la esperanza que tenía yo, y que tenemos muchos que hemos venido al Señor. Que yo soy de una familia disfuncional. Míreme, aquí nadie puede decir que su familia era funcional. Son pocos los jóvenes que están aquí, los padres nuestros que nos dieron una familia funcional. Mi mamá se separó de su esposo y me tuvo a mí con mi papá. Mi papá se separó de mi mamá y ha tenido varios hijos. Ese puede ser el caso de otros. Yo no conocí a mi mamá, mi papá murió, mi mamá murió. Me crié con una tía, me crié con una abuela. Pero ahora que ya tú has venido al Señor, ahora que ya tú has conocido de los caminos de Dios, que has podido tener un encuentro genuino con el Espíritu Santo, con el Señor Jesucristo, ahora tú tienes que marcar la diferencia. Ahora tú tienes que ser diferente a eso de como yo fui formada, de como yo fui criado. Hay que marcar una diferencia. Yo recuerdo que a mí me ponía mi pantaloncito corto. Yo recuerdo que a mí mi mamá decía muchísimas malas palabras. Y ahora, Esmeralda, ¿qué vas a hacer tú? Bueno, sería preguntarnos ahora, ¿y qué va a hacer Antonia? ¿Y qué va a hacer Jency? Porque imagínate, la mamá de Jency ahora mismo no es cristiana. Por poner un ejemplo, Jency, perdóname que te utilice de ejemplo, manito. Mi papá es un hombre que era bebedor, pero ahora a mí me alcanzó la gracia. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Yo debo de saber que yo no arrastro ni vicio de mi mamá, ni mucho menos vicios de mi papá. Porque la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, verso 32, verso 38 también dice que nosotros vamos a conocer la verdad, y esa verdad es la que nos va a hacer libre. ¿Quién es esa verdad? Esa verdad es Jesucristo. ¿Quién es esa verdad? Esa verdad es el Señor. Y nosotros ya como conocedores de esa verdad que es Jesús, tenemos también que ser promotores. Oigan esto, promotores de esa verdad. ¿Para qué? Para que cuando Dios nos bendiga con nuestros matrimonios, porque nos va a bendecir, que lo sepa el diablo, porque ya el cielo lo sabe, aleluya, que cuando nosotros Dios nos bendiga con un matrimonio, con un buen esposo, con una buena esposa, nosotros sepamos cuáles son las herramientas para nosotros formar familias con buenos fundamentos bíblicos, con buenos valores, con buenos principios, amén, de buenos modales. Bendito sea el nombre del Señor. No nos podemos quedar en el pasado de mamá. No me puedo quedar en el pasado de mi papá, que mi papá era así, que mi papá era un tal, que mi papá era un cual. Eso eran ellos. A nosotros nos ha alcanzado la gracia. A nosotros nos ha salvado el Señor. Y qué bueno que el Señor nos ha salvado. Y qué bueno que la gracia nos ha alcanzado. Amén. Gloria al Señor. Principios fundamentales
de la familia. Miren, yo les voy a decir algo. Lamento tener la garganta tan afectada. Estoy acabando de salir de una conferencia de pareja con Franklin y prácticamente ahora es que estamos abriendo la puerta de la casa, porque desde el carro me conecté, salí de la actividad cuando iban a hacer la oración de despedida para conectarme con ustedes porque tenía este compromiso. Pero yo les voy a decir algo, siento un profundo dolor y una profunda tristeza de ver adolescentes sumergidos en las drogas, adolescentes que le piden el permiso al maestro para ir al baño. ¿Y usted sabe a qué es? A fumar juca, a agarrar un vape. Y que en ese vape hay un sinnúmero de cosas que no le favorecen a su salud. Entonces, siento un profundo dolor cuando veo jóvenes a temprana edad inclinándose a los vicios, inclinándose a tantas situaciones que desagradan al Señor. Siento una profunda preocupación con una juventud que crece sin temor. Siento una profunda preocupación cuando veo un sinnúmero de jóvenes que se inclinan a la delincuencia, de niñas que se inclinan al lesbianismo, de niños que se inclinan a la homosexualidad. ¿Por qué? Porque hay que sentir dolor, Esmeralda. ¿Por qué siento esa tristeza? ¿Por qué siento esa preocupación? ¿Por qué tengo que sentir ese dolor? Porque muchas veces decimos, pero fue un descuido del papá, fue un descuido de la mamá. A veces no es ningún descuido ni de papá ni de mamá. A veces es una mala orientación. A veces es un diablo dirigiendo. Entonces, esas cosas me preocupan, me dan dolor, me dan tristeza, porque no debe de ser. Estamos, hermano, en una sociedad en la que el enemigo no ha tenido piedad de ninguno de nuestros jóvenes, en la que el enemigo se ha ensanchado en querer dañar la juventud. Se ha vuelto para maltratar, para sacarlo de la salvación. Es doloroso, es penoso. ¿Cómo ver, hermano? Jóvenes que se prestan a Satanás para estas cosas. Siento dolor. Siento dolor. Porque yo entiendo que se puede rescatar esta sociedad. Entiendo que se puede mejorar la vida de la juventud. Entiendo que se puede mejorar. Claro que se puede mejorar. Entiendo que puede haber un cambio. Porque Cristo lo puede todo. Amén. Gloria al nombre del Señor. No es fácil usted ver a niñas que no saben a quién dirigirse para pedir un consejo, porque los que están a su alrededor están en peores condiciones. Los que están a su alrededor están en una situación penosa. Entonces, cuando él sea o ella sea el que esté en una condición penosa, ¿cómo le voy a ir a buscar un consejo? ¿Cómo le voy a ir a decir, yo necesito que tú me ayudes, yo necesito que tú me des tu mano, yo necesito que tú me orientes? Escuché a una persona que tiene su familia y dice, para yo conseguir dinero, yo no tengo que ver, si hay que matar, yo mato. Si hay que buscar un pájaro, pues yo lo busco. Y yo dije, pero Señor, reprenda al diablo.
¿Y hasta dónde va a llegar el enemigo? Nada más por tener dinero, nada más por tener bienes, por tener riqueza. Cuando las cosas estén pasando así, miren, hermano, láncese a orar porque es penoso. Es triste tener que usted escuchar esas situaciones de adultos, de los cuales se supone que se debe de esperar un consejo, una amonestación, una palabra de fortaleza, una palabra que nos direccione de una manera correcta o que nos lleve a los caminos del Señor, a la cruz de Cristo. Entonces, hay que evaluarnos, hay que evaluarnos. El tiempo en el que vivimos, reitero, no es para nosotros ahora mismo estar perdiéndolo en bobería, en las ofertas del enemigo. Bendito sea el nombre del Señor. El tiempo en el que estamos viviendo es para que sepamos qué vamos a hacer en lo adelante con relación a los principios y a los valores que hemos obtenido. Quizás de mi mamá, quizás de mi papá, pueda ser, pero no lo he obtenido de mi mamá ni tampoco de mi papá, pero ya lo he obtenido de otros ejemplos, de otras personas que me han orientado. Bueno, pues entonces déjame sacarle provecho a esto. Déjame yo ver cómo puedo crecer. Les decía ahorita que escuchaba de un pastor que él se preocupa porque él no sabe o él no entiende a quién es que le va a dejar la antorcha. Porque la juventud en la que estamos viendo ahora, son jóvenes, decía Franklin en estos días, una sociedad de cristal, una juventud de cristal. Tú no le puedes decir, le puedes corregir, porque se sienten ofendidos, se sienten mal, se van de la iglesia, se van de la casa, quieren buscar otro norte. Entonces, para uno o retenerlo en el evangelio, o que no se salgan de la casa, no se vayan de la casa a malpasar, como decía en vida mi mamá, pues hay que tratarlo a cucharita. Mire, yo le voy a decir algo, y lo digo con toda propiedad, la gloria y la honra es del Señor. Yo voy a cumplir 32 años en el evangelio. Quizás tengo más tiempo en el evangelio que muchos aquí de edad, pero a mí no me trataron así. Yo recuerdo que a mí me levantaban a las 5 de la mañana y esa puerta me la tocaban. Esmeralda, ven, Esmeralda, ven. Todos los días. Esmeralda, ven, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar. Y yo tenía que me levantaba a las 5 de la mañana a orar, porque la iglesia, gracias al Señor, quedaba cerca y íbamos a la iglesia. Pero ya después de las 6:30 de la mañana, ¿qué es lo que voy a dormir si yo tenía que irme para la escuela? Entonces lo que tenía que hacer era alistarme para irme para la escuela, para regresar a mi casa a la 1 de la tarde. A las 2 de la tarde había que fregar y trapear si no se había trapeado, porque a las 3 de la tarde había evangelización. Y de 3 de la tarde todavía no había empezado a trabajar. Se evangelizaba hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde se hacía una cenita, porque ya a las 7 de la noche, a las 7:30 teníamos que estar en la iglesia. Toda mi vida fue así. Aquí hay jóvenes que me conocieron en la iglesia cuando llegué a la iglesia central. Y hay jóvenes que me conocen en la actualidad. Jóvenes que usted no lo puede poner en ayuno hasta el mediodía, porque se cae muerto. Jóvenes que usted no le puede decir, vamos a ayunar hasta las 6 de la tarde. No, porque es que ya le da tamareo. Anteriormente ayunábamos 7 días corridos. 7 días hasta las 6 de la tarde. 3 días hasta las 6 de la tarde. Una semana entera.
hasta la 1. Póngase usted a decirle que usted va a durar 3 días en ayuno a un joven que en esa iglesia te quieren matar, que mira que tú te vas a malograr. Eso es lo que dice. Yo recuerdo que en una ocasión le dijo a mi mamá, a mis hermanos, hablen con Esmeralda, porque se va a malograr. Le va a dar una, que lo que vamos a atender es a enterrarla. Y yo escuchando todas esas cosas, reprendí al enemigo por dentro de mí porque no me atrevía a decirle media palabra a mi mamá para que volaran los dientes. Nunca. Y yo reprendía y yo le decía, Señor, mira, guárdame, Señor, no permita, Señor, ayúdame. Señor, en tu mano, Señor, Señor. Y eso era buscando a Dios porque queríamos agradarle. Ay, Dios mío, una mala palabra. Nunca, jamás. Una mala palabra decirlo de nuestra boca, eso era descarriado, ya estábamos. Hay que buscar de una vez de nuevo quien nos haga la oración de fe de nuevo, porque no habíamos apartado. Yo escucho jóvenes que les salen las malas palabras como si nada y lo cogen como una chercha. Entonces, ahí no hay principios fundamentales. Nosotros los padres, yo sé que aquí quizás no haya muchos padres, pero vaya el consejo, vaya la enseñanza para cuando Dios nos dé la oportunidad de serlo, sepamos enseñar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Sepamos enseñarle a nuestros hijos esos principios fundamentales que son de familia. La familia es la base fundamental de la sociedad. Cuando la familia está enferma, la sociedad está enferma. Cuando la familia tiene problemas, la sociedad tiene problemas. Cuando la familia está podrida, la sociedad está podrida. Y cuando llegamos a esa situación, a esos extremos, que la sociedad esté podrida, ya usted se imagina qué va a pasar en lo adelante. Va a haber una sociedad corrupta, una sociedad sin valores, una sociedad sin temor hacia Dios. Veía, miren, hay cosas que uno no quisiera testificarla, pero veía a un joven, eso me partió el alma, en el Mercado Nuevo, cerca de la Duarte. Este joven agarró y se robó un celular y el dueño del celular le cayó atrás. Y cuando las otras personas que estaban en esa zona del mercado agarraron al ladrón, porque le cayeron atrás también, casi lo dejaron por muerto. El que no le dio un tablazo con una tabla, lo agarró y le dio una patada con esas botas, con sus botas, y lo dejaron casi muerto. Y yo le decía a uno de mis hermanos, ay, no te pongas a ver eso. Ay, ¿por qué le dieron? Y él me decía, porque ellos no evalúan, no tienen piedad para robarle a los otros, darle un tiro y matarlo. Entonces esa es la sociedad en la que nosotros vivimos, que yo no sé cómo ustedes la cataloguen, si enferma, si en crisis o si podrida. Entonces yo viendo una sociedad así, ustedes saben lo único que a mí me da deseo de decirle al Señor Jesucristo, pero ¿y cuándo es, Señor? Ven, permite que ya, que sea ahora, ven. No te quedes allá arriba, manda a buscar tu iglesia. Manda a buscar a los tuyos. Manda a que esa trompeta suene y tus hijos te puedan recibir en las nubes. Y que esa boda del Cordero sea una realidad en cada creyente que ha guardado la fe y ha mantenido la esperanza de que te vamos a ver un día. Estos temas no son muy escuchados.
Estos temas no son muy vistos, no tienen mucho arrastre, mucho aplauso. Porque lo que queremos es que nos hablen nada más que Dios nos va a bendecir, que te va a dar un carro el Señor, que va a abrir puertas, que va a abrir, pero ¿qué puerta es que va a abrir? Me encantaría que fuera la puerta del reino de los cielos donde nosotros podamos encontrarnos con el Señor. Bendito el nombre del Señor. Principios fundamentales de la familia. Tenemos que buscar la forma. Me hubiese gustado que otros padres estuviesen aquí en esta plataforma de Google Meet. Porque, hermano, nuestros adolescentes y nuestros niños están buscando muchas cosas menos al Señor. Están viendo muchas cosas menos la Biblia. Es penosa esa situación. Es penosa. Usted hace debate en la iglesia y de las 20 preguntas le respondieron 8. Pero se le respondieron 8 no fue porque ellos leyeron la Biblia. Era porque ya ellos se lo sabían de algún tiempo que lo leyeron, hace como 3 años. No hay una constancia, una permanencia en leer la palabra de Dios. No lo hay. Yo le enseñaba a la iglesia de que cuando Pablo buscaba a alguien para que le sirviera de pastor, se enfocó en Timoteo. Pero bueno sería saber quién es Timoteo. Timoteo es un joven de deseo de asumir el compromiso de ser el pastor de la iglesia. Digo aparentemente por las expresiones de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Aparentemente Timoteo es un muchacho de bajo perfil. Timoteo quiere salir de ese compromiso y le dice a Pablo que él es un muchacho joven, que hay otros que quieren ser obispo. Y Pablo le dice a Timoteo, es verdad. El problema es que esto no es que quieran ser obispos. El problema es que hay una serie de requisitos que hay que llenar para ser obispo, para ser pastor, para ser evangelista, para ser maestro. Y Pablo le lee una cartilla y le dice, mira, este hombre tiene que ser marido de una sola mujer, no dado al vino, que sepa aconsejar, que sepa tener su familia, sus hijos, su versión, que no sea pendenciero. Entonces, no es el que quiera, es el que reúna las condiciones. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te estamos buscando a ti fue que te puso la mano, te pusimos las manos, oramos por ti, el presbiterio oró por ti, te ungió como pastor, cree en eso, que nosotros hemos creído en ti, tú eres el nieto de Eunice, tú eres el nieto de Loida, tú eres el hijo de Eunice. Esa gente tiene una fe genuina. Y esa misma fe la había visto Pablo en Timoteo. Esa misma fe la había visto Pablo en Timoteo. Por eso le dice que éste tenía una fe no fingida. ¿Quién es Pablo? Pablo es un muchacho que fue criado en el Evangelio. ¿Quién es Timoteo? Timoteo es un muchacho que ha sido formado en el Evangelio. Un muchacho que cuando se le dijo vamos a orar, oraba. Un muchacho que cuando se le decía vamos a ayunar, ayunaba. Un muchacho que se le decía vamos para la iglesia e iba.
e iba. Por eso yo apuesto, y no quiero denigrar a los que han venido al Evangelio ya siendo jóvenes, pero yo apuesto y espero en el Señor que Dios me ayude a ver así, que eso sea lo que voy a decir ahora. Yo apuesto a esos jóvenes que han sido formados en el Evangelio, que no es que te han llevado al Evangelio, sino que tú llevas el Evangelio dentro. Amén. Jóvenes que se le ha enseñado la palabra de verdad. Jóvenes que cuando miran al mundo dicen, yo no tengo nada que buscar allí. Jóvenes que vinieron a Cristo en una adolescencia y cuando vinieron a Cristo, que le dijeron a Cristo que sí, le han dicho a Cristo, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Alabo al Señor por esos hombres y mujeres que se han dado por su familia. Alabo el nombre del Señor por esos hombres y por esas mujeres que han dejado de ser ellos para que sus hijos sean. Pero para que sus hijos sean ¿qué? Para que sus hijos sean buenos cristianos, para que sus hijos sean buenos seres humanos en esta sociedad, para que sus hijos sean profesionales, para que sus hijos sean buenos cristianos, buenos esposos, buenas esposas, buenos hijos, buenas hijas. En estos días enterrábamos a una mujer que ha sido para mí un paradigma a seguir. Muchos de ustedes llegaron quizá a verla y hasta conocerla, a la hermana Cirila Lara, muy conocida como Ramona de Castillo. Yo recuerdo que cuando me casé con Franklin, esa señora me acogió en su casa. Salí embarazada y esa señora, sus hijas, me cuidaban a mi hijo mayor, Abisaí. Y veía cómo ella mantenía o criaba, porque ya estaban ya grandecitas sus hijas y sus hijos. Pero ella me decía, los muchachos se bañan temprano. Y yo tuve mucha prueba con Franklin, pero Franklin nunca puede decir que encontró un hijo de él sucio cuando llegaba del trabajo. Esos muchachos había que bañarlo a las 3, a las 4 de la tarde. Un biberón de leche ahí. Para la gloria de Dios digo esto, porque ya a las 7 de la noche tenía que salir para la iglesia. Y bendigo al Señor por esas otras mujeres que también hacían lo mismo que yo hacía. Y espero en el Señor Todopoderoso que la generación que me está escuchando en esta hora sepan también tener principios fundamentales de familia o de la familia para que esta familia se mantenga. No puede haber, voy a volver a reiterar, principios fundamentales de la familia cuando estos principios no estén arraigados en la palabra de Dios. Cuando estos principios no estén arraigados en el temor de Dios. Cuando estos principios no estén arraigados en lo que es el respeto a mamá, en lo que es el respeto a papá, en lo que es el respeto a un líder, en lo que es el respeto a un pastor. No puede haber una familia con buenos principios, con buenos valores, cuando ésta no respeta las leyes terrenales. Porque si no respeta las terrenales, ¿cómo va a respetar las espirituales? ¿Cómo va a respetar la que está establecida en la palabra? Amén. Entonces, Dios me les bendiga. Yo espero en el Señor. Amén, amén. Que Dios nos ayude a mantener esos principios, esos valores en nuestras familias, que se lo transmitamos a nuestros tíos, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos,
a nuestros padres si aún estos no conocen al Señor. Porque de la única manera que podemos salir a flote, salir a camino, es si esa familia está fundamentada en la palabra de Dios. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Si tienen alguna pregunta con relación a nuestro tema de hoy, que son principios fundamentales en la familia, pues estamos para responderle. Amén. Giselle tiene la mano levantada y ya puede hacer su pregunta. Amén. Dios le bendiga. No, discúlpeme. Lo hice sin querer, perdón. No tengo Está preguntas bien. por ahí. Pues Perdón. entonces, está bien, tranquila. Pues vamos a estar dejando a Victoria Rosario Valdés, que tiene la mano levantada, para que haga su pregunta. Amén, Victoria, te estamos dando la oportunidad para que te expreses. Ok, tal vez Victoria se confundió. Pues vamos a estar dejando a Joel de Jesús, que él tiene una pregunta. Joel. Amén, Dios me le bendiga, ¿me escuchan? Amén, te escucho, Joel. Dios te bendiga más. Amén, igualmente, pastora. Bien, hay cosas que uno sabe, pero uno siempre pregunta, o sea, aunque uno tenga su manera de pensar, tenga su punto de vista, siempre es bueno preguntar a una gente que sepa y que tiene experiencia, para también entonces conocer otro punto de vista y poder aprender algo nuevo. Y mi pregunta es la siguiente. Fíjese que muchas veces se ha hecho esto, que a veces los padres permiten en algún momento que la vida se encargue de darle duro a sus hijos. ¿A qué me refiero con eso? A que durante un Que la vida tiempo se ellos lo encargue, crían, Joel, perdóname, que la vida se encargue. que a veces los padres, muchas veces, después de aconsejar a sus hijos y sus hijos no entender, a veces han dejado que la vida se encargue de darle, por decirlo así, en el buen dominicano, su tablazo o darle su golpe de realidad. Entonces, eso se ha visto mucho y en efecto ha funcionado. Pero viendo los tiempos como está hoy en día, ¿usted recomienda eso? Porque ciertamente hay muchos tipos de fuentes que ofrecen una educación completamente alterna a lo que ofrece la palabra. Entonces quisiera saber qué usted piensa acerca de eso. Amén, Joel. Dios te bendiga. Joel, por eso es que bendecía al Señor por este grupo, porque ustedes han recibido diferentes enseñanzas y en dirección a lo que tú me estás preguntando, no sería correcto que los hijos abandonen el hogar o que los padres dejen a los hijos a su suerte. No es lo correcto, no es lo correcto. Pero yo te voy a decir algo. Cuando nosotros nos vamos a lo que es en la parábola del hijo pródigo, vamos a encontrar a un hijo que está buscando una herencia que no se le debe de dar porque el papá no estaba muerto. Pero el papá hizo lo que tú acabaste de decir, Joel, que el papá lo dejó a su suerte porque ya tú eres un adulto, tú eres grande. Entonces, quizás no sea lo correcto que el papá deje a los hijos que vivan una experiencia, vamos a por así decir, negativa. Pero cuando estos la suelen vivir, que llevan sus tropezones, luego aprenden entonces a levantar los pies. Reitero, Joel, no es lo correcto que los hijos tengan que tropezar para poder aprender a levantar los pies, pero el papá tiene un compromiso con el hijo hasta que éste es adulto. Si éste, después de adulto, decide tomar otro rumbo, pues las consecuencias más adelante la veremos. ¿Serán buenas? ¿Serán malas? No sabemos, pero las consecuencias vendrán. Lo correcto es que el hijo aprenda a obedecer al padre, como está establecido en las Sagradas Escrituras. De no hacerlo así, pues está en la libertad de hacer uso de su adultez y obrar en como éste entienda. Porque imagínate tú, no se puede tener a los hijos
obligado en la casa o en la iglesia. No se le puede tener obligado. Ya después que usted es adulto, usted es el que sabe lo que va a decidir hacer. El papá sí puede darle una manito, pero si usted no quiere la ayuda del papá, pues hay que dejarlo que tenga sus experiencias, Joel. Reitero, si este ya es un adulto. Amén. Perfecto. Sí, no, lo que pasa es que yo hacía la aclaración, pastora, porque fíjese que en los tiempos de antes eso funcionaba mucho, y mayormente porque la familia o la sociedad era mucho más integral, era, vamos a decirlo así, mucho Sí, más sí. pura, tenían ¿verdad? Una educación completamente diferente a lo que hoy en día. Pero por eso te preguntaba, porque ya al ver cómo están los tiempos y viendo que hay cualquier tipo de información, ¿no? No solamente con los compañeros, ahora también en las redes. Ahora es complicado, porque los muchachos, ¿verdad? De estar en esa etapa de crecimiento, de conocimiento, de aprendizaje, de descubrir quiénes son, muchas veces se confunden por la información que divaga en las redes. Pero está bien, muchas gracias, profesor. Amén. Joel, si te fijas, cuando iniciamos, nos fuimos al libro de Deuteronomio capítulo 6, donde Jehová habla a los padres y le dice que enseñen a sus hijos a amarle, a temerle. Y dice, háblenle al levantarse, pero que le hablen de quién? De la palabra de Dios. Háblenle al acostarse. Óigame, escríbeselo como frontales, que el que esté frente a ellos vea que yo soy Jehová su Dios y lo que yo he hecho en ustedes. Escríbeselo en la mano, que éste lo pueda tener asequible para verlo, para leerlo. Y dice que instruyamos, hablando ya Salomón, instruya al niño en su camino, para que después que fuere viejo no se aparte de él. Entonces nosotros, los padres, estamos con el compromiso de instruirlo, pero si después de viejo se quisieron apartar, ellos van a tener su enfrentamiento entonces con el Señor. Amén. No quisiéramos que le vaya mal. No creo que ese sea el deseo de ningún padre, que le vaya mal que le vaya mal a sus hijos. Pero si esto lo han decidido así, Dios tenga misericordia. Amén. 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 Moisés Mordán Lora. Tiene la mano levantada. Si tiene alguna pregunta, Moisés. Amén, amén. Dios le bendiga a todos, hermanos míos. Que se encuentren bien. En verdad, Amén. una de las, amén. Una de las cosas que más me llamó la atención ahorita, mientras usted daba la charla, era que usted hablaba acerca de, prácticamente usted habló brevemente de su horario, cuando usted vivía con su padre, que era, la levantaba, ya a las 7:30 tenían que estar en la iglesia. Yo desde más pequeño de lo normal, o sea, me refiero a cuando yo estaba muy, muy niño, más niño que ahora, eh, mi mamá también siempre me inculcó eso de ir a la iglesia. Mi mamá Moisés, siempre me llevaba, Moisés, aún yo, sí, perdóname, ujú, Moisés. A mí no me llamaba mi mamá no era cristiana. Y yo no me crié con mi papá nunca. Mi papá tampoco era cristiano. A mí me llamaba una hermana de la iglesia. Así que yo bendigo a Dios por tu mamá que te levantaba. Vamos a orar. Qué bueno. Sigue ahí. Sígueme diciendo, Moisés. ok, ok. En ese punto. Entonces, mi mamá no era que me obligaba, hubo una etapa que obviamente ella siempre me obligaba, pero después de un tiempo yo comencé como a veces se quedaba y yo me... Pero al yo seguir creciendo con el paso del tiempo, yo veía como que hay padres que estando en el evangelio no le inculcan eso a sus hijos y es como que no lo obligan. Ellos dicen, aunque tú no seas cristiano y aunque no seas mayor de edad, si tú no quieres ir a la iglesia, no vaya. O sea, yo entiendo, o sea, que no se cristiano, eso claramente está. Pero lo que yo siempre llegué a ver en mi caso era que mi mamá decía, aunque mis hijos no sean cristianos, pero me tienen que acompañar a la iglesia. ¿Qué usted opina de eso? ¿Usted cree que eso está bien o está mal? Eso es lo mejor. Lo que pasa es que los niños, los adolescentes, no lo ven así en su etapa de adolescencia, en su etapa de ignorancia. Pero lo mejor que puede hacer un padre es llevarlo al niño o llevarla a la niña a la iglesia,
que conozcan a Dios, que empiecen a cantar en la iglesia, que nadie sabe qué adoradora salga de esa niña o qué adorador salga de ese niño o qué músico salga de ese niño o qué predicador o qué pastor. Amén. Porque vuelvo a reiterarte, Moisés, hablábamos de Timoteo. A Timoteo lo llevaba su abuela y su mamá a la iglesia desde pequeño y le inculcaron el evangelio. Y Pablo lo hace saber eso, que a Timoteo se formó en la iglesia desde pequeño. Entonces, en la iglesia a ti no te van a dar una pedrada, en la iglesia no te van a dar un tiro. El enemigo podrá utilizar a un ignorante y va a criticarte quizás, pero eso también forma parte del mismo crecimiento del creyente. Cuando este es de salvación y Dios tiene propósito con él. Entonces, el papá lo hace así, de que lleva a sus hijos, de que tienen que ir con ella o que tienen que ir con él. Eso es lo mejor que le puede pasar a un adolescente. Sin embargo, cuando un adolescente se queda en la casa, sea hembra o sea varón, hay peligro. He visto a muchas hermanas llorar lágrimas de sangre porque ellos dejaban a sus hijas en la casa o a su hija en la casa y la hija se quedaba haciendo tarea y la hija la tarea que hacía era recibir un noviecito que tenía y esta ya no es solamente recibiendo al noviecito, sino también recibiendo un muchachito, un embarazo. Entonces hay que cuidarlos a ustedes y una cosa que hay llamada cuido es llevándolo a la casa del Señor, es llevándolo a los pies de Cristo. Amén. Entonces te reitero, Moisés, es lo mejor que le puede pasar a un adolescente, a un joven, que la mamá y el papá lo lleven a la iglesia. Amén. Yo tengo una pregunta, Esmeralda. Ajá. Sería la última pregunta, por lo que veo, ya que no hay más nadie con la mano levantada. Y es sobre, se puede decir los principios, los valores en sí, de que cómo pueden las familias modernas de ahora mantener valores tradicionales, esos valores que sabemos que de esos antiguos que deberían todavía mantenerse en un mundo en constante cambio. ¿Cómo podría mantener esos valores? Yo lo dije ahorita, Franklin Ariel. El Señor no cambia. Nuestros principios, nuestros valores tienen que estar fundamentados siempre en la palabra de Dios, en el temor hacia Dios. Aunque la sociedad y los tiempos cambien, Dios no cambia. El amor es el amor desde siempre. Los principios deben de ser los mismos también siempre. Dios no tiene cambio. Dios hoy no es Dios y mañana es hombre. Dios es Dios. Entonces la familia debe de mantener esos valores a toda costa. Debe de mantener esos valores, esos principios. Ese temor hacia Dios a toda costa. Porque ahora ellos son modernos. No. La modernidad no cabe en cuanto a lo que es el temor hacia Dios. Usted podrá estar en cualquier iglesia, sea de tiempo antiguo, sea moderna. Cuando usted tiene sus valores bien aferrados a las sagradas escrituras, la palabra de Dios, estos van a ser siempre genuinos, estos siempre van a ser benignos, estos siempre van a ser buenos para su vida, para su familia, para todo lo que están a su alrededor. No sé si respondí tu pregunta, Ariel, pero Amén, sí. no podemos decir que vamos a cambiar porque ya los tiempos no son iguales. Y los tiempos lo cambio yo, pero a Jehová no. A Jehová no. Jehová sigue siendo el mismo y por ende nosotros tenemos que seguir con esos mismos principios que agraden al Señor.
que conquisten el trono de la gracia. Amén. Una Amén. pregunta yo tengo para Moisés o para el que me la quiera contestar, pero ya como Moisés me tocó el tema, se la voy a hacer a él. Moisés, cuando tu mamá te llevaba a la iglesia y decía que tú tenías que ir con ella, ¿tú crees que eso, aunque haya sido de manera obligatoria, en algún momento eso te ha beneficiado? Déjame saber. Eh, Dios le bendiga. Otra, pero es una pregunta que en verdad es algo que yo le doy muchísimas gracias a Dios porque al yo nacer en un hogar cristiano, y cuando mi mamá me llevaba, había como todo niño normal, supongo yo, muchas veces yo decía, no, yo me quiero quedar, pero mi mamá me llevaba. Ya cuando yo entré a la etapa de 11 a 12 años, habían días que mi mamá se quedaba y yo decía, bueno, mami, si usted se queda, yo me voy. O sea, yo me iba solo, literalmente, a esa edad para la iglesia. O sea, sí tuvo un gran impacto. eh, en que mi mamá me obligara prácticamente, porque actualmente mi mamá está en otra congregación y yo estoy donde estoy ahora y yo sigo enamorado de mi iglesia normalmente. Entonces sí, realmente ha tenido un impacto. O sea, yo sí le doy la gracias a Dios porque me pudo dar esa madre de que me obligara prácticamente, sí, a ir a la iglesia. Sí puede sacarle mucho beneficio. Gloria a Dios. Qué bueno saber eso. Qué bueno. Pues mis hijos, Dios me les bendiga. De verdad, muy agradecida por la invitación de este grupo de jóvenes que ha tenido a bien invitarme. Me hubiese gustado estar en otras condiciones de salud o con una mejor voz, pero esto ha sido lo que el Señor me ha permitido dar y bajo estas condiciones. Amén. Les bendigo de verdad, les bendigo en el nombre de Jesús y espero que se mantengan con esta plataforma abierta, trayendo una palabra a todo este grupo de personas que se reúnen y se congregan en, en estas videollamadas. Y Amén. que Dios me les bendiga. Y Ariel, o la persona que continúa. Amén. Dios me le bendiga a todos, esas hermosas personas que están conectadas, María Gracia, la presidenta del concilio de jóvenes, Marisol del Orbe, Joel de Jesús, Elise Estrella, Antonio Bautista, Venero, todas esas personas, Sara Mejía, Wendy, Dios me le bendiga grandemente a todos, a esas personas que están conectadas, que han compartido. Dios nos ha bendecido con estas palabras. Así que no hay mucho que decir ni sobreabundar. Así que vamos a estar orando para despedirnos de esta llamada, pero nunca de la presencia de Dios. Y siempre guiando a nuestros hijos a estos principios que Dios nos acaba de dar a través de su hija. Amén. Vamos a estar orando. Padre amado que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor Jesús, porque tú has Gracias, sido Señor. bueno. Tú nos has dado palabras, Amén. Dios. has usado a tu hija, a tu Gracias, voluntad, Señor. amado. Así que, Señor Jesús, te pedimos Amén. que sigas dando a seguir Gracias, Señor. impartiendo, Padre, impartiendo Gracias, Jesús. principios a nuestras familias, a Gloria a nuestros todo Jesús de Dios. ayúdanos, Señor amado, a seguir Sí, sí, avanzando en tu camino, Padre, sí, siempre Señor. con tus estatutos, Señor Jesús, siempre Gracias, Jesús. a tu voluntad, Señor amado. Gracias, Te lo Señor. pedimos del cielo. Amén. Y amén, Amén, Señor Jesús. Jesús. Que Y Dios me le amén, Señor. bendiga de gran manera nuevamente a cada uno de ustedes. Así que si Amén. ustedes Igual. quieren escuchar la conferencia de nuevo, el link de YouTube se lo vamos a estar enviando por el grupo de WhatsApp. Si no está en el grupo de WhatsApp y desea estar, el número está en el chat de la llamada. Así me puede escribir, yo agregarlo al grupo y así usted se puede informar de otras conferencias futuras. Amén. Ya que cambiamos los días, antes eran los jueves, ahora los viernes. Vamos a estar cada viernes de cada semana impartiendo estas conferencias que son de gran bendición para cada uno de nosotros. Amén. Así que Dios me le bendiga grandemente, Dios me le bendiga más. Así que
Hasta el próximo viernes. Amén, Dios le bendiga a todos. Dios bendiga, mis amados. Amén, amén.